Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto volvernos a encontrar en esta circunstancia tan especial, tan compleja también en el país, previa a las elecciones del día domingo. En el Instituto de Estudios Peruanos hemos asumido con mucha responsabilidad, o intentamos hacerlo, nuestro rol de ser un espacio que en este contexto contribuya creando espacios y canales de diálogo, de discusión, de debate respecto al país, sus encrucijadas y sus posibilidades. En ese sentido, hace poco tuvimos un seminario cuyo título calzaba muy bien con lo que estamos viendo en estos días en el país. ¿De quién es la democracia? Diálogos a partir de la obra de Carlos Iván de Gregori. Y ahora continuamos con este segundo evento, un ciclo de mesas para discutir problemas fundamentales en la sociedad peruana actual. Y hoy continuamos con la segunda mesa de este ciclo que hemos denominado Sociedad y Política en el Perú, balance en tiempos de crisis. Esta es la segunda mesa dedicada al tema de conflicto étnico, reconocimiento, identidad y nación. Como dice el texto brevísimo de nuestra convocatoria para esta mesa, la política y la sociedad peruana se han construido desde la escisión étnica, a la que algunos autores han llamado la racialización de las relaciones sociales. Se han logrado cambios y progresos a lo largo de nuestra historia, pero estudios recientes siguen demostrando su vigencia, que afecta gravemente la dimensión de reconocimiento y el trato igualitario entre unos y otros, lo que sigue imponiendo trabas para la construcción de la nación desde nuestras múltiples diversidades. En ocasiones, ellas se afirman enfáticamente, pero se desconocen en muchas de nuestras instituciones y en nuestros vínculos cotidianos. Para discutir estos asuntos, hemos convocado a esta mesa a tres investigadores peruanos con una larga trayectoria, con una presencia pública muy importante en el debate sobre el país. Están con nosotros en el orden de sus intervenciones Cecilia Méndez, Guillermo Nuguen y Romeo Grompone. La mecánica de esta mesa va a consistir en una primera ronda de 20 minutos de exposición de cada uno de ellos y una segunda ronda para comentarios, diálogos, eventualmente la respuesta a las preguntas que ustedes nos hagan llegar en unos 10 minutos como máximo adicionales. Comenzamos entonces nuestro diálogo con la presentación de Cecilia Méndez. Cecilia prácticamente no necesita presentación, pero como saben, ella es historiadora, actualmente es profesora de historia y directora del programa de estudios latinoamericanos e ibéricos en la Universidad de California, en Santa Bárbara. Sus investigaciones giran en torno a la historia política del siglo XIX peruano a la luz del presente y desde el prisma de la sociedad rural. Ha escrito numerosos ensayos sobre etnicidad, racismo, guerra, la formación del Estado y la realidad actual, siendo uno de los más influyentes su texto Incas sí, indios no, apuntes para el nacionalismo, para el estudio del nacionalismo criollo en el Perú, publicado en 1993. Su obra ha merecido importantes reconocimientos internacionales, entre ellos el premio Howard Klein del Consejo de Historiadores Latinoamericanistas de Estados Unidos, otorgado al libro publicado por el Instituto de Estudios Peruanos en castellano el año 2014, La República Plebeya. Desde septiembre de 2020, Cecilia escribe una columna para el diario La República. Su libro Violencias Fundacionales está en prensa, es de próxima aparición con La Siniestra Ensayos aquí en Lima. Te escuchamos, Cecilia. Muchas gracias, Ramón, y muchas gracias al Instituto por la invitación. Yo quisiera empezar mi presentación citando el párrafo con el que nos han invitado a participar en esta mesa. Me parece muy pertinente para iniciar un diálogo y lo agradezco. El párrafo que nos han presentado para discutir en esta mesa dice así, Ramón lo ha leído, pero yo quisiera repetirlo, que yo voy a contestar a esa invitación al diálogo. Y dice, la mesa se llama conflicto étnico, que también es un término cargado, que no voy a hablar de él, pero ojalá que haya preguntas. Reconocimiento, identidad y nación. Y el párrafo dice, la sociedad política
y sociedad peruana se han construido desde la escisión étnica, a la que algunos autores han llamado la racialización, comillas, de las relaciones sociales. Se han logrado cambios y progresos a lo largo de nuestra historia, pero estudios recientes siguen demostrando su vigencia, que afecta gravemente la dimensión del reconocimiento y el trato igualitario entre unos y otros, lo que sigue imponiendo trabas para la construcción de la nación desde nuestras múltiples diversidades. En ocasiones ella se afirma enfáticamente, pero se desconoce en muchas de nuestras instituciones y en nuestros vínculos cotidianos. Ese es el párrafo que no es mío, sino que lo ha escrito, me parece, Romeo, ¿no? Sí, nuestro coordinador o ideólogo de la mesa. Entonces, yo lo que quiero hacer es tomar la primera frase de ese párrafo y de construirla a lo largo de mi exposición. Esa primera oración dice: la sociedad peruana se ha construido desde la escisión étnica, a la que algunos autores llaman la racialización de las relaciones sociales. Y yo me pregunto si eso es cierto. No estoy tan segura. Quisiera matizar esa afirmación y hasta invertirla, abusando de la paráfrasis, y quiero decir que etnicidad, tal como yo lo entiendo, ese concepto, es un concepto fundamentalmente político que nos remite a una legislación y al Estado. En tanto así, y abusando, como dije, de la paráfrasis, yo diría que más bien la república, no la sociedad, sino la república, porque quiero hablar de lo político, no se funda a partir de la escisión étnica, sino más bien a partir de su anulación, o sea, de su abolición, porque las etnicidades que ahora llamamos étnicas, o las identidades que ahora llamamos étnicas, fueron una creación colonial que la República se propone abolir. Y si la desigualdad ante la ley era el principio del dominio colonial, la igualdad ante la ley es el principio del gobierno republicano. Es decir, existían grupos definidos con leyes exclusivas específicas para ellos mismos, la llamada República de Indios versus la llamada República de Españoles. Los indios tenían su legislación específica en todos los niveles, a nivel de la fiscalidad, pagaban tributo por ser indios, o más bien la condición tributaria los hacía indios, era una condición legal, no estaban sujetos a los mismos castigos por los mismos crímenes que cometían los españoles, su testimonio en corte no tenía el mismo valor, pero tampoco los indios eran un grupo uniforme. Si eran nobles o caciques o curacas, tenían prerrogativas especiales como exoneración tributaria, montar a caballo, usar sable, pero sus derechos también estaban ampliamente recortados de esta élite indígena porque no podían ser sacerdotes, y en cambio los mestizos y españoles sí. Entonces, por otro lado, en términos de gobierno, la sociedad colonial estaba escindida desde el momento que se crean las reducciones con Toledo, por ejemplo, una porción de la sociedad colonial, que a quienes llaman indios, con sus autoridades, son asignadas una serie de instituciones como los cabildos de indios, sus alcaldes de indios, alguaciles de indios, en estos cabildos, donde no rige ninguna autoridad española excepto el corregidor y el cura, ¿no? Y entonces, por otro lado, los españoles tienen sus espacios y sus leyes. Por supuesto que no se cumple siempre, eso lo sabemos, pero estaba legislado. Esta legislación tipo apartheid, que la República declara abolida, desaparece en 1822 con las leyes, empieza a desaparecer con una serie de decretos que da San Martín en el 21, y desaparece de las constituciones hasta que reaparece estas diferencias étnicas en la Constitución de 1920 del gobierno de Leguía, que crea las comunidades indígenas como entidades jurídicas y reconoce la propiedad comunal, hasta que la reforma agraria de Velasco las convierte en comunidades campesinas, con la reforma agraria de 1969 en un proceso que podemos llamar de designización del ordenamiento político, excepto las comunidades de la selva que las llaman nativas, con lo cual sí se continúa
una división colonial que separaba a los indios de la sierra como tributarios y civilizados, y a los indios, entre comillas, de la selva como salvajes, ¿no? Por no ser cristianos. O sea que el gobierno de Velasco, digamos, de alguna manera perpetúa esas diferencias entre los indios de la sierra y de la selva, ¿no? O tributarios y no cristianos, porque el tributario era cristiano. Bueno, el punto en que voy es que hay, esto es un pequeño, una pequeña presentación de lo que son el ordenamiento político, guión étnico, si quieres, de Colonia República. Entonces el gobierno de Leguía decía, con la Constitución del 20 se inaugura un periodo de indigenismo jurídico estatal que está en parte inspirado en los códigos coloniales, en la recopilación de Indias, y que dura hasta más o menos la década de 1940. Este indigenismo estatal tiene una serie de paradojas. Por un lado, se dan leyes específicas para indígenas, que es el nuevo término para indio en la República, que estas leyes presuponían su conceptualización como una forma degradada de humanidad, de una manera no muy distinta que la legislación colonial presupuso su condición de miserables o menores de edad en necesidad de tutoría, como las mujeres y los niños, ¿no? En segundo lugar, y estábamos a 200 años de república, estamos hablando de 1920 en adelante. Segundo, se trataba de una legislación que predicaba la asimilación de los indígenas, entre comillas, bueno, indígenas, aunque legalmente existían ya como tales con Leguía, mientras al mismo tiempo obstruía este proceso de asimilación, fomentando una identidad indígena siempre subordinada y tutelada. Si en teoría se predicaba que la educación era vital para formar ciudadanos, en la práctica esto no ocurría necesariamente así. Nosotros conocemos innumerables ejemplos de cómo el orden gamonal, por ejemplo, se dedicaba a destruir escuelas, ¿no? En vez de crearlas, literalmente. A veces las rebeliones se respondía a las rebeliones indígenas en Espinar, en Cusco, por ejemplo, en los primeros años de la República, en esta época de Leguía, destruyendo escuelas de los campesinos. Entonces, de manera que la identidad indígena, en conclusión de esta primera parte, la identidad indígena republicana, que muchos consideran descolonizadora, de alguna manera reinstaura estas desigualdades ante la ley de origen colonial. Me voy a saltar porque tengo una ponencia un poco elaborada y quiero volver al momento en que se anulan con la República estas identidades étnicas segregadas. No empieza en realidad con la República, esto tiene dos momentos primigenios en que esta abolición de etnicidades. El primero es la Constitución de Cádiz de 1812, que como muchos historiadores pues, conocemos, se dan una serie de decretos que declaran la abolición de la representación étnica jerárquica y diferenciada. Por poner un ejemplo, ya no va a haber cabildos de indios con alguaciles de indios y alcaldes de indios separados de alcaldes españoles, sino que va a haber solamente alcaldes y cabildos. Entonces se decreta la abolición, y también un elemento muy importante es que se declara a través de la Constitución de Cádiz que la ciudadanía española es para todos, literalmente, los hombres libres, comillas, nacidos y avecindados en los dominios de España, y los hijos de estos sean ciudadanos españoles. Quiere decir que los indios, que no eran digamos, siervos, eran también ciudadanos españoles, de acuerdo a esta legislación, y eso sí se excluía a los descendientes de africanos, ¿no? O sea, había una expulsión había una necesidad de que estas poblaciones africanas y sus descendientes, incluso si eran libres, tuvieran que probar su valor, tuvieran que pasar una serie de pruebas incluso de matrimonios legales, de que ser hijos de personas libres, etcétera, etcétera. El segundo momento en que se decreta esta abolición de etnicidades es con el decreto famoso de San Martín, que declara
lo siguiente: el año 1821, con un decreto de abolición del tributo indígena, dice lo siguiente: en adelante no se denominarán a los aborígenes indios o naturales, ellos son hijos y ciudadanos del Perú y con el nombre de peruanos deben ser conocidos. Se convierte a los indios en peruanos. Y como lo muestra nuestra historia republicana, esta sigue siendo para muchos una demanda presente. De alguna manera, ¿cuántas veces, tanto en la literatura como en las evidencias, hasta ahora mismo, poblaciones indígenas de la Amazonía, poblaciones que están luchando por sus derechos, por su tierra, dicen nosotros también somos peruanos, ¿no? O sea, 200 años después somos una independencia, una república que no ha llegado a cumplir esta promesa de igualdad. Y esta promesa de igualdad, y sobre esto quiero hablar en esta segunda parte. Entonces, la República se funda bajo la premisa de la igualdad ante la ley y por ende de la abolición de categorías étnicas jerárquicas que habían caracterizado la sociedad colonial. Pero esta idea ocasionó y sigue ocasionando profundas resistencias, lo que prueba que la independencia fue, en efecto, una revolución. Pero una revolución inconclusa, cuyas promesas 200 años después están pendientes de cumplirse. A veces nos asombramos, 200 años y no hemos logrado. Bueno, pero tenemos 300 años de colonia, entonces quizá en 400 años vamos a poder, espero que sea antes, pero digamos, para ver el peso de nuestra historia, todavía sigue pesando mucho esta herencia jerárquica colonial, ciertamente, ¿no? En esta segunda parte quiero hablar sobre, si me permiten, si alguien me pide una definición de nuestra historia republicana, y les confieso que he estado pensando esto para esta exposición porque no lo he publicado en ningún lado, nuestra historia republicana es la historia de la resistencia a la idea de la igualdad ante la ley, que está consagrada desde nuestra primera constitución hasta nuestra constitución actual. La primera constitución, en 1823, dice que la igualdad ante la ley ya premie, ya castigue, es un derecho inviolable. Se considera una garantía constitucional desde 1823. Y lo interesante es que aquí hay una diferencia con la Constitución de Cádiz, que es todavía una constitución monárquica, de la monarquía constitucional, que nos rigió por unos años también, siendo colonia, donde no existe la palabra igualdad en ninguna parte. Por eso digo que es profundamente republicana la idea de igualdad. Es republicana y es liberal y no es comunista, por si acaso. La idea de igualdad es liberal. Este es un punto clave, pues muchas veces se dice que la independencia no cambió nada, pero entender este cambio político de la noción de igualdad es fundamental. Pensar que nada cambió es perderse justamente la posibilidad de entender algunos de nuestros males más profundos, como el propio racismo. El Perú tiene más años de vida colonial que de vida republicana, bueno, ya lo he dicho, y tal vez la igualdad, eso explica, perdón, esta persistencia del rechazo a la idea de igualdad. La igualdad ante la ley sigue siendo profundamente rechazada, y a este rechazo a veces solemos llamar racismo. Entonces, quiero enfatizar con esto lo siguiente, que el racismo no es, yo no considero que sea, o sea, el racismo necesita la igualdad para existir. El racismo no puede existir en la colonia, porque en la colonia no se concebía la idea de igualdad. El racismo es una respuesta a la democracia, es una respuesta a la democratización de la sociedad y a las leyes de igualdad. Y por eso es que no debe sorprenderle a nadie que haya más racismo cuanto más acceso de los sectores desfavorecidos a lo que eran los privilegios antes de una élite. Históricamente esto se da absolutamente en todos lados, Estados Unidos, Brasil, donde ustedes vayan, a más democracia, más racismo, ¿no? Las ideas de igualdad no solo entran en los nuevos horizontes mentales con las leyes y el surgimiento del gobierno representativo, sino con la forma en que nos independizamos, que fue a través de una guerra, porque la guerra también democratiza. El caudillismo permite que sectores antes marginados, imposibilitados de ejercer un cargo público, puedan ser generales, puedan ser coroneles,
gente de razas mezcladas, gente que no tiene ninguna nobleza, alcurnia, puede entrar en las milicias, en los ejércitos republicanos. Eso lo ha estudiado Basadre bastante bien y por eso, entre otras cosas, explicó, tiene esta cita maravillosa que yo uso en mi libro La República Plebeya, que lo citó Ramón, y dice Basadre: hubo notorio disgusto y repudio de los antiguos aristócratas ante el rumbo que tomaron las cosas en el experimento republicano. Detestaban la república porque les trastocó todo su orden. Y yo ya expliqué en mi artículo de hace 30 años, casi indios, ¿no? Que es casi solo un poco después al de Willy, y me inspiró mucho también el libro de Willy, El laberinto de la Soledad, y un año después nomás sale mi artículo Incas Indios, ¿no? Yo ya expliqué un poco cómo cuando en los sectores sociales que se salen del lugar que les asignó este orden, que en realidad es un orden colonial que se recrea luego en la República, cómo hay un rechazo tremendo a Santa Cruz, por ejemplo, con una serie de muy creativas e insultantes estrofas, que ya no voy a repetir, pero que simplemente esa es la idea de que un Napoleón sí puede conquistar Europa, pero que un indígena ordinario, bueno, creo que tengo que citarlo otra vez para refrescar la memoria de los que han leído Incasí, que la Europa un Napoleón pretendiese dominar, fundando su pretensión en su gloria militar, que tiene de singular, más que en el Perú lo intente un indígena ordinario, advenedizo, indecente, cobarde, vil, sanguinario, eso sí es extraordinario. Entonces, a cada uno le corresponde un lugar y cuando se salen de su lugar, ahí viene este lenguaje de vuelve a tu lugar, ¿no? Es esa normatividad oligárquica que es desafiada con Velasco, que analiza Willy en su libro de La Soledad, que me sirvió mucho para analizar también este periodo. El delito no era ser un conquistador, sino que un indio se atreviese a hacerlo. O sea, que el indio tenga poder es lo que más se teme, que pueda ejercer la política, en otras palabras, ¿no? Voy a leer, bueno, ¿cuánto tiempo me queda? Pues un par de minutos, Cecilia. ¿Un par de minutos nada más? Sí, 2 o 3. Bueno, entonces me voy a saltar. Tengo en realidad la parte más bonita, no llego, pero no sé si pueden dar 5 minutos más. Está bien, vamos por ¿Sí? 5 minutos más. Ok. Quería tocar también hay una poesía de Pardo y Aliaga que está en un artículo más antiguo sobre el Congreso y la Constitución Política, se llama esa poesía, y habla más bien de los descendientes de africanos, ¿no? También el Manumiso Ayabaezo ejerce en el Perú ciudadanía y por supuesto sí en el Congreso ocupará si se le antoja algún día. La ley que ve del nacional progreso turbia la fuente y sucia en demasía, el mal remedia de excelente modo, la purifica echándole más lodo. O sea, hay una reticencia a que estos sectores que han adquirido su libertad puedan tener cargos políticos. Y entonces de ahí lo vamos viendo ahora mismo en la coyuntura electoral. ¿Y por qué el racismo es tan virulento con Castillo? Porque todos los momentos anteriores que ha habido trastocamiento de este orden de las jerarquías étnicas o raciales, como quieran llamarles, han sido momentos que de todas maneras los que han intentado el poder político han sido personas que pueden haber simbólicamente representado estos grupos indígenas como Santa Cruz, pero que no eran en sí de abajo. Incluso, o sea, Santa Cruz era un hijo de una cacica, de una mujer noble, y él era parte de la élite. Entonces, cuando llega Castillo, y Velasco también, Velasco trastoca el orden oligárquico, pero es como, usando el lenguaje de Willy, también una institución tutelar. O sea, se les da a los indios esta reforma agraria, ¿no? Desde arriba, claro, habían luchado mucho, pero la figura es que están tutelados del ejército. Pero lo que esté absolutamente revolucionario y trastoca todo es que en este caso ya no es una representación, sino que es el campesino, el rondero, el maestro rural, el dirigente sindical que
está postulando a ser presidente y nadie lo va a representar. Él es, ¿no? Entonces rompe con toda esta idea de que estos sectores, como diría Marx, tienen que ser representados. Y para terminar, yo tenía toda una parte que lo puedo hablar ya en los comentarios sobre un tema que estoy trabajando y que es la genealogía del racismo, que digamos es literal lo que yo estoy analizando. El Felipe Pardo de Aliaga, y tiene que ver con la escritura de la historia, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante para poder salir del racismo. Hay que escribir la historia de una manera que no siga repitiendo la narrativa de los que aplastaron las sublevaciones y las rebeliones indígenas y las rebeliones de la independencia. O sea, nosotros tenemos una versión de la rebelión por poner un ejemplo, de esas rebeliones que hubo entre 1811 hasta 1815, antes de la llegada de San Martín, la rebelión del Cusco y la rebelión de Huánuco tienen unas narrativas en nuestros textos de historia, en los más difundidos, incluso como el de Contreras y Cueto, que son libros bastante buenos, que repiten la narrativa de la rebelión que la hicieron los que la reprimieron. Entonces, ¿quién estaba reprimiendo la rebelión de los Angulo y Pumacahua? Era un señor llamado José Pardo y Rivadeneira, que era un español que fue apresado por los rebeldes, lo pusieron en un calabozo y tuvo un trauma tremendo de estos indios que lo acosaban y obviamente tenía un niño de 8 años y ese niño de 8 años era Felipe Pardo y Aliaga. Felipe Pardo y Aliaga jamás... No tenemos tiempo. Terminó, ok. La conclusión es que Felipe Pardo y Aliaga jamás habló de eso, pero el hijo de Felipe Pardo fue presidente del Perú, Manuel Pardo y Barreda, y el hijo de él fue otro presidente del Perú, Manuel Pardo y Lavalle, fue el hijo de Felipe Pardo, y Manuel Pardo y Barreda José Pardo y Barreda fue hijo, o sea, fue una genealogía de presidentes y de las historias que se cuentan desde esa perspectiva. Mi manera de salir de estos discursos racistas es escribir una historia diferente donde se escuchen las voces no solo de estos que reprimieron estas rebeliones, que las consideraban además no como gestos emancipatorios, sino como un acto de subversión social. Entonces, no como hechos políticos, y por eso despolitizaban como ignorantes a los rebeldes y como gente del bajo pueblo que no tenía ninguna legitimidad para liderar un país. Y lo estamos viviendo ahora en este momento también. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Cecilia, por esta manera de voltear la provocación de la convocatoria a esta mesa desde su título y por abrir el abordaje de la etnicidad, de las construcciones de raza como máscaras de dominación, etcétera, de una manera que nos sitúa en una visión de largo plazo de la construcción en el Perú de las nociones de igualdad, de ciudadanía, democracia y del presente tan complicado y tan retador que tenemos en estos momentos. Continuamos con la exposición de Guillermo Nugent, quien ya fue mencionado por Cecilia en su presentación. Guillermo es historiador, sociólogo, psicoanalista, es maestro en sociología por Flaxo, México, y profesor asociado de sociología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido funcionario del RENIEC y también director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia e Inclusión Social. Como todos saben, Guillermo es autor de una serie de publicaciones, entre ellos de un texto emblemático de las ciencias sociales peruanas mencionado por Cecilia, El laberinto de la soledad, publicado a inicios de la década de los 90 y que ha tenido otras reediciones posteriormente. Asimismo, solo quisiera mencionar El orden tutelar, también mencionado ya por Cecilia, sobre las formas de autoridad en América Latina, publicado el año 2010, y más recientemente su libro Errados y Errantes, Modos de Comunicación en la Cultura Peruana, publicado por La Siniestra el año 2016. Adelante, Guillermo.
Muy bien, muchas gracias por la invitación del Instituto de Estudios Peruanos. Un gusto estar compartiendo además la mesa con Cecilia y con Romeo, y con la moderación de Ramón. Una pena que mi intervención haya tenido que seguir a la de Cecilia, porque la verdad me habría encantado que ella continuara con su presentación. De la verdad que además, de paso, he dicho, suscribo ampliamente la perspectiva crítica que ella señala. Y en particular, pues este personaje es impresionante y habla mucho del pobre siglo XIX peruano, intelectualmente hablando. Que uno de los personajes más reconocidos sea Felipe Pardo, que bajo ningún concepto puede ser considerado como un pensador o algo por el estilo. Era un costumbrista, escribía sátiras, pero que hubiera pues, un pensamiento propiamente, no. Y en efecto, es importante recordar que el caso de Lima, Lima todavía tiene mucho más tiempo como sede del poder colonial, casi 3 siglos, de lo que tiene como sede una república. Y en efecto, ese es un dato de permanencia histórica que es importante tener en cuenta cuando hablamos de cosas como el Bicentenario. Yo lo que quería compartir con ustedes era, a raíz de la invitación, en efecto, surgió la idea de, bueno, desarrollar algo como lo que yo decía, es decir, a partir del párrafo que se nos hizo llegar en la invitación, una idea, pero coincidió con que justo por ese tiempo estaba terminando un capítulo que va a ser incluido en una nueva edición del evento de la Ochelea, justamente que debe salir en octubre de este año. Entonces quería leer con ustedes no el capítulo entero, que es un poco extenso, pero sí una parte que espero que coincida con el formato del tiempo. También señalar que estoy muy de acuerdo con lo que Cecilia señala de que el racismo es básicamente una ideología reactiva, es decir, es ahí ante el avance de la igualdad, de la democracia, que aparece como reacción el racismo. El texto empieza con un epígrafe que lo tengo que leer para que se entienda, que es un cuento de una escritora norteamericana que se llamó Flannery O'Connor, una escritora blanca del sur de Estados Unidos, socióloga, muy católica, y que fue una narradora de cuentos impresionante. Entonces, ella tiene un cuento que me parece que es pertinente para lo que quiero contar, un cuento que se llama Todo lo que asciende tiene que converger. Y es la historia de un joven que acompaña a su mamá, un joven blanco y mamá blanca, que acompaña a su madre en un viaje en ómnibus. La señora tiene que ir a un gimnasio y la señora está muy feliz porque se ha comprado un sombrero muy elegante. Y en eso, en un paradero, sube una señora negra con un sombrero igualito. Y la señora blanca pues colapsa, la verdad, ¿no? Y además el cuento colapsa de verdad. Entonces, es en ese contexto que viene este epígrafe que quiero leer. Dice, era tu doble negro. Tiene derecho a llevar el mismo sombrero que tú. Y, a decir verdad, añadió gratuitamente porque le pareció divertido, le sentaba mejor que a ti. Lo que todo esto significa es que ha desaparecido el viejo mundo. Las viejas costumbres han caído en desuso y tu afabilidad no vale un pepino. Pensó con amargura en la casa perdida para él. Ya no eres la que crees ser. Entonces, ahí termina el fragmento. Bien, entonces ahora leo, me salto varias páginas y aterrizo en esto. Durante el siglo XX hubo 2 cambios que produjeron una sustancial transformación en la sensibilidad de los discursos públicos. El primer proceso ampliamente reconocido es el sostenido movimiento de migración interna de las áreas rurales a las ciudades, de la costa y en especial a Lima, la capital desde mediados del siglo XX.
Este es un proceso, el de las migraciones internas, que es común a la mayoría de países de la región que entraron en un proceso de modernización económica luego de la Segunda Guerra Mundial. No parece ser tan frecuente, sin embargo, la transformación tan significativa que tuvo en las formas como la gente del Perú imaginamos la pertenencia a una comunidad nacional. Aquí volvamos al epígrafe de Flannery O'Connor, la figura del, comillas, doble negro, junto a la oración, ya no eres la que crees ser. Pueden ser una pista para entender la formación de los discursos racistas contemporáneos en el Perú, es decir, lo del último medio siglo y poco más. Se diferencia de anteriores formas de discriminación respecto a la condición de indio por el predominio de las relaciones de servidumbre en un país que hasta el censo de 1940 la mayoría de la población era clasificada como indígena y ubicada en la sierra. De paso se ha dicho algo que no lo tematizo como se merece. Un elemento que debemos tener en cuenta es que nosotros en la actualidad, en el 2021, damos por sentado que el castellano es el instrumento de comunicación mayoritario en el Perú, como en efecto lo es. Pero es un proceso muy reciente. En 1940, ya no sé, en el siglo XIX, en las tierras peruanas, el castellano no era el idioma que más usaban, no era el instrumento de comunicación más frecuente, era el quechua, el aymara, y eso era un elemento muy gratificante. Un personaje fascinante del siglo XIX peruano, Juan Bustamante, viajó mucho, pero muchísimo. Y él cuenta cómo en Francia y en Inglaterra se encuentra en cierto momento con personajes de alguna mujer peruana casada con un extranjero o un matrimonio peruano de amigos suyos, y él cuenta el placer, y lo dice con esas palabras, el placer de poder tener una conversación en quechua en Francia o en Inglaterra, porque era la lengua más extendida, quiero decir. Y eso es una cosa que, como le digo, es una cosa muy de estos últimos 60, 80 años. Todavía no asimilamos la magnitud de ese cambio que ha habido. Entonces, hasta el censo de 1940, la mayoría de la población era clasificada como indígena y ubicada en la sierra. Entre los cambios a destacar en la segunda mitad del siglo XX es que por primera vez el castellano pasó a ser la lengua mayoritaria, en parte debido al avance de la escolaridad y en parte al desarrollo de los medios de comunicación audiovisuales, la radio durante un largo tiempo y luego la televisión. El régimen de Hacienda, entonces dominante, entró en decadencia por la sostenida migración hacia las ciudades, así como la aparición de movimientos campesinos que reclamaban el derecho a la propiedad de la tierra. La culminación de este proceso de clausura del universo cerrado, que era la Hacienda, fue con la reforma agraria del gobierno militar en 1969, que desapareció el velo formal de la servidumbre como símbolo de autoridad. En ciudades como Arequipa, Trujillo y sobre todo Lima, el escenario tuvo cambios importantes en la vida cotidiana. El tiempo público fue compartido a escalas previamente inimaginables. La televisión fue un elemento importante en introducir una lógica cultural de la moda. Todo ello trajo una transformación de las sensibilidades que hasta ahora no ha sido estudiado en detalle. Apareció lo que podría llamarse, comillas, el doble indio de la cultura criolla tradicional que se asumió como blanca. De pronto se compartían espacios públicos, ropa, gustos musicales, que en un primer momento fue entendido como un amenazante doble indio, y que se tradujo en una reacción racista. Aquí es inevitable hacer una referencia a la aguda y a estas alturas clásica observación de René Girard sobre el doble monstruoso, que es amenazante en la medida que suprime la diferencia. En fin, ahí incluye una cita del texto de Girard, de La violencia y lo sagrado, que por el momento me la salto. Sostengo que los discursos con apelaciones racistas en la vida cotidiana y en los medios de comunicación ha seguido una trayectoria poco usual, pero que resulta de interés destacar.
se puede distinguir por lo menos 3 momentos en la formación de las apelaciones racistas. La primera es la ya mencionada del doble indio, el indio como un doble que es amenazante. La similitud inquietante. Las prácticas y gustos borran diferencias que antes quedaban bien definidas ante la hacienda como una de las instituciones rectoras de un sentido del orden social. Luego, tras la sorpresa inicial, viene el segundo momento, el más crítico, la íntima conciencia de ya no eres lo que eras. Es este momento, mejor dicho, su negación amarga, el que pienso que está a la base de las caracterizaciones racistas en programas de entretenimiento en la televisión. Personajes como, comillas, la paisana Jacinta, una mujer con ropas de campesino de los Andes, desaliñada, sucia, pero en versión drag, es decir, interpretada por un actor. El programa ha sido objeto de protestas frente al canal de televisión e incluso de decisiones judiciales ordenando el cese de las transmisiones. No se trata de una reacción ante un cambio en la sensibilidad pública respecto a situaciones que antes eran consideradas normales o dignas de elogio y que ahora son inaceptables, como los actuales movimientos de cancel culture. La pregunta es, ¿por qué surgen este tipo de programas en los tiempos actuales y con una sintonía no desdeñable? Pienso que es una manera de defenderse del, comillas, doble indio, de imaginar diferencias que ya en la práctica están en caminos a la desaparición. Una forma de decirle a su audiencia, sigue siendo lo que crees que eres. En este punto, en mi manera de entender las cosas, es que se sitúa el núcleo de la cultura racista en el Perú contemporáneo. Es una reacción ante la pérdida de las diferencias. De ahí que las apelaciones racistas en la vida diaria surgen a partir de conflictos de la igualdad ante la ley, como en efecto Cecilia ha recordado. Pero la igualdad ante la ley de forma parecida al, ¿usted sabe con quién está hablando? Estudiado por Roberto da Mata hace algunas décadas para Brasil. Ya no es solamente la afirmación de las gradaciones de las jerarquías sociales lo que se expresa en los discursos. Se trata de una propuesta que podría sintetizarse en algo como sigue siendo lo que ya no eres. Este momento de reacción ante el doble, afortunadamente, no es la conclusión de este proceso. Hay un tercer momento, que es el que yo llamaría el de la incorporación de las diferencias, y que es probablemente el espacio más prometedor, aunque hasta ahora ha tenido una trayectoria en cierto modo involuntaria. Va desde la incorporación de una estética distintiva del uso de colores fosforescentes y fondo negro, inicialmente usada para anunciar las fiestas populares de cumbia, y que hoy son parte plenamente integral de lo que podría llamarse un canon de la estética pública. La peculiar sucesión de presidentes que incluyen a un japonés de nacimiento, Mori, otro de rasgos típicamente andinos, Toledo, además de las características específicas de los presos políticos, su presencia también forma parte de este proceso de incorporación de las diferencias. Quizás lo más visible ha sido el peculiar proceso de la gastronomía peruana, que básicamente se puede entender como una incorporación de la comida de origen plebeyo en la mayor parte de casos. Una reconciliación de los sentidos que permite dejar un espacio para la acción creativa y los gestos espontáneos. Algo muy importante en una cultura pública, que es algo muy importante en una cultura pública con una notoria carga de inhibiciones y la contraparte de descargas violentas, como es el caso del Perú. No siempre las novedades aparecen en la realidad bajo formas épicas. A veces simplemente consiste en usar recursos ya conocidos, pero en contextos más amplios. Lo que he descrito son procesos de crecimiento en la cultura pública peruana en las décadas recientes. Vivimos en una época donde el único crecimiento aceptable es el del PBI, y se cree que el pensamiento crítico debe concentrarse en los desastres políticos del momento, con lo que se pierde de vista los múltiples procesos de apropiaciones y transformaciones de creencias que erosionan la arquitectura jerarquizante del orden social. Las condiciones de pobreza y precariedad cuentan ahora con recursos en la cultura pública inexistentes hasta hace un par de generaciones. Asimismo, la diferencia se ha desplazado de contextos de servidumbre a un creciente reconocimiento de la diversidad cultural, de la legitimación del uso de lenguas originarias. De hecho, ya el hecho que en el Perú tenemos 47 lenguas originarias y la
con los alfabetos prácticamente ya normalizados por el Ministerio de Educación, es algo cada vez más de un conocimiento público. Aún se trata de una tendencia incipiente, pero es la contraparte de la supresión de las diferencias jerárquicas que sirvieron de modelo para el orden social en los momentos iniciales de la organización como república. Queda un segundo aspecto que transformó la imagen nacional de una manera menos evidente en su carga política, pero iba a ser una imagen distintiva del siglo XX, el discurso arqueológico. Basta señalar que un ícono representativo del Perú como Machu Picchu es descubierto y puesto en valor recién en 1911. Las sociedades en el área andina que precedieron al imperio de los incas eran desconocidas o carentes de relevancia representativa antes del siglo XX. Las líneas de Nazca, hoy tan conocidas, fueron descubiertas a mediados del siglo pasado, y su valor representativo incluso es muy posterior. Cada tanto nos encontramos con hallazgos de restos de sociedades organizadas en el territorio que hacen del pasado un escenario de descubrimientos. Aunque no pertenece al orden de las búsquedas de la arqueología, la crónica de Felipe Guamán Poma, compuesta de escritura y dibujos, es descubierta a principios del siglo XX en un archivo de Suecia y publicada en una versión impresa y transcrita en 1942 en La Paz. Dato importante, es decir, en el clima de extremado conservadurismo hispanófilo que había en el Perú en los años 40, hacía inviable que algo como el texto de Guamán Poma fuera publicado en Lima o en el Cusco, y apareció en La Paz por un estudioso boliviano de origen polaco, Poznański. Bien, la difusión de las ilustraciones de Guamán Poma como elemento representativo es algo del último tercio del siglo XX. Es decir, la paradoja es el pasado aparece como una fuente inagotable de novedades. Si el ciclo de las migraciones internas fue un radical reordenamiento del espacio, los hallazgos de la arqueología fueron una reorganización no menos importante de la temporalidad. El mundo de los antepasados, tan diverso, y la continuidad generacional que supone, no solamente implica la transmisión y persistencia de sensibilidades y manera de pensar y actuar que antes no eran reconocidas. Esto lleva al tema de la transmisión psíquica entre generaciones. Y aquí sí quisiera leer un texto de Freud, que corresponde al capítulo 4 de Tótem y Tabú. Cito a Freud. El retorno al totemismo en la infancia, de Tótem y Tabú, en el capítulo, el retorno al totemismo en la infancia. Sin el supuesto de una psique de masas, de una continuidad en la vida de sentimiento de los seres humanos, que permita superar las interrupciones de los actos anímicos producidos por la muerte de los individuos, la psicología de los pueblos no podría existir. Si los procesos psíquicos no se continuaran de una generación a la siguiente, si cada quien debiera adquirir de nuevo toda su postura frente a la vida, no existiría en este ámbito progreso ni desarrollo alguno. En este punto surgen dos nuevas cuestiones. Conocer el grado de continuidad psíquica que se puede suponer en la serie de generaciones y los medios y caminos de que se vale una generación para transmitir a la que sigue sus estados psíquicos. Esta idea de cómo es que se transmite un conjunto de sentimientos y de costumbres de una generación a otra y por qué medios, es un tema en efecto que queda abierto para el estudio y la investigación. Estos cambios, entonces, estos hallazgos de la arqueología, han dotado de un universo de símbolos que apuntan en la dirección de señalar que hay una realidad más amplia que aquella que las propias instituciones públicas podrían reconocer. Se trata de una transformación cultural que no ha tenido un correlato político explícito, con excepción del gobierno militar del periodo 68-75 del siglo pasado. Entre otras cosas, hizo una reivindicación explícita de Túpac Amaru, que por lo demás era una figura igualmente olvidada en la historiografía. Sobre Túpac Amaru en el siglo XIX se escribe, la verdad, poquísimo, y es hasta que para usar el término de la moda, un
un comunista polaco emigraba a Argentina, Boleslao Levin, que porque era comunista, en efecto se dio cuenta que lo de Tupac Amaru había sido una revolución importante, le dedicó un voluminoso estudio en el año 48, el primer estudio realmente amplio a la figura de Tupac Amaru, que hasta antes de eso era casi un personaje marginal en el reconocimiento historiográfico, quiero decir. Los Guillermo, cambios que tienes hemos unos 3 minutos. han sido tan radicales como relativamente silenciosos. Todos estos cambios equivalen a decir a la cultura oficial, a las maneras tradicionales de gestionar los asuntos públicos y los intereses privados que ya no eres la que crees ser o el que crees ser. La aparición de los discursos racistas son una reacción contra ese orden de cosas. El recurso más importante que mantienen para la reproducción de la cultura de la desigualdad es el sistema educativo, que en la práctica funciona como una especie de apartheid y el caldo de cultivo para toda suerte de discursos discriminatorios. No en vano, la actual Constitución de 1993 es la única de Sudamérica que no menciona el derecho a la educación en su articulado. Se limita a señalar que la escolaridad es obligatoria hasta la secundaria, por lo tanto que no es responsabilidad del Estado. Esto ya es un indicador elocuente de la situación en la que nos estamos. El proyecto privatizador de la educación no tiene como objetivo algún ideal de excelencia académica. En la prueba de evaluación escolar de PISA, el Perú suele quedar mal parado. Y en cuanto a educación superior, el rezago de las universidades peruanas respecto a sus pares de la región es considerable, en claro contraste con la constante propaganda sobre los éxitos de la gestión neoliberal de la economía. La precaria calidad de los debates políticos en buena medida dan una idea de las consecuencias de este empobrecimiento de los sistemas educativos. Y seguían más cosas, pero en fin, acá me quedo y sigamos con Muy la bien. mesa. Seguimos. Muchas gracias, Guillermo, por conducirnos a rescatar esta dimensión enredada, ¿no es cierto?, de la configuración de las identidades en general en el país y este papel sobre el cual tenemos todavía tanto que discutir del racismo en términos que dialogan muy bien con lo que había planteado Cecilia. Continuamos con la exposición ahora de Romeo Grompone. Romeo es sociólogo, es investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República de Uruguay y hizo estudios de maestría en Sociología en el Instituto Universitario de Pesquisas de Brasil y la Pontificia Universidad Católica del Perú, aquí en Lima. Romeo ha sido docente de pregrado y posgrado en Sociología y Ciencia Política en la Universidad Católica y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente es profesor de la Universidad Antonio Ruiz y Montoya. Es autor, como saben, de una larga lista de publicaciones sobre distintos problemas del Perú referidos a la política, la sociedad, los partidos, los movimientos sociales, etc. Solamente quisiera recordar y destacar aquí su libro La decisión inevitable, Partidos y movimientos en el Perú actual, publicado el año 2005, más recientemente en coautoría con Martín Tanaka, Entre el crecimiento económico y la insatisfacción social, las protestas sociales en el Perú actual, y recordar que hace bastante tiempo ya, en una coyuntura similar, aunque con todas las distancias a la actual, en 1991, publicó con Carlos Iván de Gregorio un libro fundamental, Demonios y Redentores en el Nuevo Perú, sobre las elecciones de 1990, que subtitularon Una tragedia en 2 vueltas. Te escuchamos, Romeo. Gracias. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, ante todo, debo decir que yo no tengo un conocimiento exhaustivo del tema de la etnicidad y del racismo, pero sí me ha llamado la atención cómo en los temas que trato habitualmente sobre estados, sobre instituciones, sobre relaciones cotidianas, una reflexión sobre ese tema
constantemente me invade y se me vuelve una pregunta que no sabía contestar y que todavía no lo consigo hacer, pero que trato de someter a crítica algunas de las afirmaciones pacíficamente aceptadas en ciertas partes de la comunidad académica. Bueno, yo parto de una idea de Zavala y de Bach, en el sentido de que en lugar de obsesionarnos, dicen ellas, por definir la raza y el racismo en un significado único, es importante preguntarnos por qué la raza hace lo que la raza hace en distintos contextos. Vale decir, por la manera en que la raza funciona según cada momento histórico y particular. Y entonces, a partir de ahí, es que voy a hacer desde lo que puedo aportar, que es limitado, ciertas características de reflexiones actuales sobre el Estado, sobre la integración, sobre las relaciones cotidianas y sobre el reconocimiento. Bueno, la primera idea es que, como ustedes saben, el Estado siempre ha aspirado a funcionar como en un imaginario de unidad y que se superpone, sobrepasa las representaciones políticas ciudadanas y a la vez que las integra, ¿verdad? Y que se supone además de la teoría política, por lo menos desde la década del 80, se le empieza a dar relevancia como un actor autónomo, lo que sí ya estaba presente, eso, la ciencia política, esa noción ya estaba presente, por supuesto, en la sociología y en la historia. Y entonces invoca, por un lado, un aparato autónomo que tiene que ver con su burocracia, pero también una incidencia de élites económicas y políticas que definen programas y proyectos, ¿verdad? A veces enfrentados unos con otros, a veces no. Y una noción de legitimidad en que tiene que funcionar una idea de igualdad para todos que supone la pertenencia e inclusión. Ahora, esa pretensión se basa, por supuesto, en un esquema normativo, pero también tiene que enfrentar en sociedades como las nuestras expresiones de heterogeneidad y expresiones de alteridad que, como bien señalaron los dos expositores anteriores, le han dado tratamientos diferenciados precisamente por la dificultad de establecer esos presupuestos que se suponen básicos de manera estable en nuestra sociedad. Yo no puedo entrar en una discusión histórica, pero sí me parece que hay una dimensión de legalidad que está siempre presente, más allá de las enunciaciones formales. Sí existió, como señaló bien Cecilia, una legalidad abstracta o una legalidad formal impuesta por grupos de poder. Y yo no sé, no puedo validarlo en todas sus consecuencias, pero sí me parece sugerente el planteo de Turner en el sentido de que también se plantearon durante todo el siglo XIX problemas de institucionalización, discusiones jurídicas que incluso los propios indígenas hacían valer principios que venían incluso de las repúblicas de indios, entonces coloniales. Entonces las comunidades invocaban precedentes históricos y a su vez asumían las presuntas oportunidades de la nueva situación política. Por eso podían ser republicanos, podían ser integristas, católicos integristas, y por eso mantener sus propios saberes. La segunda idea es que a mí me parece que
que culturalmente y a veces jurídicamente, la idea de ciudadanía que tanto se invoca actualmente en la ciencia política y con razón, estuvo por mucho tiempo ligada a la noción de vecino y con invocaciones de pureza de sangre. Y probablemente Aljovín, que me parece que es uno de los autores más optimistas en cuanto al reconocimiento de las representaciones ciudadanas en torno a los indígenas, de todas maneras afirma que siempre se lo definió más en términos de obligaciones más que de derechos. Bien, entonces, me parece además que más allá de lo que pueden ser las tendencias predominantes en uno u otro momento del Perú, siempre hubo un proceso de naturalización de las diferencias. Bueno, y eso plantea toda una discusión que se acepta un poco pacíficamente, no se controvertida, no es muy controvertida o no muy fundamentada en su rechazo, sino caminando por una vía diferente, que es la idea de la integración. Bueno, partiendo de la sociología clásica, la integración parte de contingencias de expectativas entre uno y otro cuando se relacionan, y la estabilidad tiene que ver no solo con normas, sino con valores compartidos. Esos valores compartidos tienen que ver a veces con una especie de tabula rasa que la que en su abstracción despoja despoja a los grupos como los indígenas de su protagonismo en términos personales y de grupos que pasan a ser desconocidos, que pasan a ser no reconocidos. Sin yo tener mucho que ver con los planteamientos lacanianos, sí me parece que siempre hubo, de manera explícita o de manera socavada, un discurso normalizador de la ley y algo que se salía del marco, que nunca funcionaba del todo y que tenía que ver con una fisura, ¿verdad?, en los límites que podía tener en lo que podía llamar un proceso de integración y un orden orgánico. Eso está presente. No sé si con etapas que pueden ser que yo no puedo conocer en sus alcances, pero que me parece que atraviesa los distintos procesos históricos que Cecilia ha invocado. Incluso autores como Drinot, que ya para 1920, como señala bien Cecilia, crea lo que él llama un Estado social, que es una discusión, un planteamiento un poco discutible, pero donde señala que hay una alterización de los obreros en referencia a los sindicatos, en referencia a los campesinos, y a su vez existe, por otro lado, una relación distinta de protectorado, de protección y de asimilación relativa por parte de los grupos indígenas. O sea que el Estado va construyendo líneas que a la vez que trata de incorporar, va marcando también diferencias. A lo que se agrega, además, me parece que una vieja idea que me gusta de Chalmers, que tiene que ver con que en nuestros países, y en el Perú en París, en nuestro Perú en particular, las normas se van construyendo, a veces ad hoc, se superponen deliberadamente. Tenemos entonces un abigarrado campo de disposiciones y me parece que
hay y siempre ha existido frente a los grupos no solo en términos de clase, sino en términos raciales, en el sentido amplio que le di, del que partí la primera definición, existe un problema de acceso a tribunales, a juzgados, a modos de instrumentar una defensa que tiene que ver con esa propia, con ese propio orden legal que el Estado ha tratado de construir. Y lo otro tiene que ver con las capacidades del Estado, que es un tema que es objeto de discusiones, a mí me parece un poco discutibles, porque desde un punto de vista de grandes síntesis de evoluciones de nuestro país, de nuestro Estado, que a mí, que ustedes con sus conocimientos de historia seguramente no las deben compartir, ¿no? Y tampoco yo. Y en esas capacidades, y esas capacidades del Estado siempre han sido limitadas y siempre han sido, me pregunto si esos límites de penetración del Estado con sus instituciones es un intento que tiene que ver con, que responde a sus debilidades institucionales, o si también responde a un propósito o una idea de la vinculación del Estado con la nación, ¿verdad? En todo caso, como bien señaló Guillermo en otro trabajo, ¿verdad? Las jerarquías sociales son siempre planteadas desde la cercanía como lo parecido y la lejanía como lo diferente. Y todavía sabemos que hay territorios de lo que se supone que es un Estado, que solo se conocen desde el narcotráfico, el terrorismo, los conflictos mineros y las protestas de las comunidades campesinas, no a través de un orden administrativo regular, sino a través de la explosión. Me faltó decir en el apuro que en ese contexto, en todas estas cosas que más o menos he señalado, no ha existido lo que podemos llamar una idea de nación basado en una cierta sensación de tiempo vacío, de trayecto histórico a definir, propio de la modernidad y del capitalismo, sino lo que podríamos llamar una comunidad ilusoria en que el interés particular de las élites se han presentado con diferentes éxitos como el de todos. Y entonces esto ha afectado no solo la idea un poco más, más moderada de inclusión, sino también la misma idea de la construcción de una idea de nación. Sabemos, además, todas las historias de toda una historia que no es estudiada con la suficiente atención, en la que historiadores como Cecilia, entre otros, han intervenido, de las formas de actuación de distintas de las dinámicas indígenas, a veces explotados, a veces activos en el comercio, a veces activos intermediarios, también hábiles negociaciones, en ocasiones protagonistas de rebeliones. Y en algunas concepciones, como la de Cecilia, también en buena parte constitutivos de la nación en los conflictos a través de sus guerrillas, sus imposiciones de jerarquía, sus relaciones con juntas militares, con alcaldes, con definición de estrategias, resolviendo problemas legítimos, controlando espacios locales. Ahora, lo que ha ocurrido actualmente, ya más en las relaciones anteriores, ya más entrando en el tiempo, a mí me parece, en el tiempo presente, ¿verdad? Se ha implantado ideas de la decencia, de la que hablan Whitley y Parker, ¿verdad? Que tienen que ver con que
se supone que cada individuo, en una ocupación, un burócrata, un obrero, un empleado, un empresario, en la medida que realiza bajo los parámetros debidos determinado tipo de comportamientos, de alguna manera funcionaría como un mecanismo de reconocimiento parcial, pero de alguna manera expresa un cierto avance. Pero también a mí me surge un viejo trabajo de Da Mata en Brasil sobre el racismo encubierto a través de, se supone, el razonamiento generalizado de la decencia como mecanismo relativo de una diferencia atenuada, ¿verdad? Es la idea de que siempre, o muchas veces en los intercambios personales, en las violencias cotidianas, en los enfrentamientos, surge la idea que, no lo voy a decir en portugués, en español, usted sabe con quién estoy hablando, porque soy yo diferente al otro en el trato. Bueno, Leonor Lama hizo un excelente trabajo sobre el tema, habla del emprendedurismo como sustituto de la decencia. Y además el emprendedurismo como una idea que se supone que es un desprendimiento de los saberes tradicionales del pasado, que hay que superar, y una inserción exitosa en el mercado. Como sabemos, eso ocurre pocas veces, ¿no? Pero además lo que hace finalmente es al mismo tiempo que establecer como una especie de doble vía el emprendedurismo, que es una supuesta trayectoria exitosa, pero también basada en una línea o una trayectoria diferenciada de la gran empresa que corresponde a otros grupos, otras personas y otros tipos de recursos diferenciados. Y además, en el emprendedurismo, como ya lo decía Elías hace tiempo, los fracasos personales se plantean, se van a las censuras y a los bloqueos personales, al autoconstitucionamiento y a situaciones entonces de las angustias de la no realización personal, que también es una marca de diferencias. Como tampoco se hace un esfuerzo en el universo informal de establecer las diferencias entre uno y otro. Quijano hablaba, unos 3 minutos. Más también, empieza también a construir como tipos de relación con las situaciones urbanas. Y bueno, yo siempre, a veces rehuyo de tipologías muy estrictas sobre personas o grupos, ¿verdad? Pero en todo caso, en esos trabajos de autorificación de Quijano, había como una convivencia entre un orden estamental y un orden de clase. A mí más que convivencia, siempre me parece que hubo en los sectores de élites emergentes de procedencia andina, que también son reconocidos siempre como otros y diferentes, que además incluso existen como supuestos traductores que nos indican cómo piensan y qué es lo que aspiran desde otros sectores sociales. Me parece que es una idea de oscilación entre identidades, a veces estamentales, a veces de clase, a veces de pertenencias culturales, más que características que se van acumulando unas con otras. Otro proceso, me parece gravitante, es toda la idea que señaló, que caracterizó Matos Mar como la idea del desborde popular, los individuos que desarrollaban sus propias alternativas.
Pero me parece sugerente la idea que Marcuchelli desarrolla, entre otros, que esta emergencia migrante tiene rasgos de una vida, de una tolerancia controlada, y que el distanciamiento presuntamente frente a la ley, que es expresión de autonomía, también tiene límites no muy precisados sobre aquello que son las transgresiones controladas que marcan la diferencia. E incluso el que fuera mi amigo Carlos Franco hablaba de, bueno, de esa modernidad alternativa, pero si nos fijamos siempre, esa modernidad alternativa son espacios otros y desconocidos para los ciudadanos de otros grupos, de otras élites culturales, raciales o económicas, que tienen que ver con ocupaciones en el trabajo, en ámbitos urbanos y en manifestaciones culturales. Entonces, ¿el tiempo está cumplido? ¿Cómo? El tiempo se ha cumplido. Bueno, entonces termino. Puede cerrar. Entonces, sí, para terminar, entonces a mí me parece que sigue existiendo un problema de reconocimiento. Hay un planteo que es el de Fraser, que es el más conocido o el más difundido actualmente, digamos, en los ámbitos académicos peruanos, que tienen con la idea de un desenmarcamiento, o sea, los que están por fuera, ¿no? Y los que están desplazados del sistema, y un enmarcamiento que supone criterios iguales para todos, pero que restringe o niega la disposición de nuevas oportunidades. A mí me parece que no se trata de desentrañar cuándo hay desmarcamiento y cuándo hay enmarcamiento, pero estos procesos siguen marcados por las diferencias de este racismo, tal como lo definí al principio. Y me parece que es más profundo Honeck cuando dice que el reconocimiento tiene que ver con un proceso de exploración de unos y otros, de superar los límites estrictos de la relación y construir como una idea de una autorrealización, de realizaciones personales que constituyen lo que la idea de Mead refiere a un otro generalizado, algo que compartimos todos, podemos compartir. Y lo que también Honeck, me parece que es vigente para el Perú, señala lo que son las patologías de la razón. Y esas patologías de la razón están vinculados a bloqueos comunicativas, expulsión, anonimia, daño y lesiones, en la que los últimos trabajos de Honeck los liga mucho más a una dimensión racista. Entonces, bueno, me parece que ideas como el Estado, como las de sus capacidades, como ideas como las de representación, ideas como las de nación, ciertas tipologías, siguen estando de distintas maneras empapadas por los problemas de las distancias o excisiones que se originan por la raza o por la etnia, junto con las de la clase social. Y me quedo algo por exponer, pero bueno, espero que sea suficiente para ahora. Muchas gracias, Romeo. Como ven, hemos recorrido un abordaje del planteamiento de la mesa a partir de una discusión del modo como funciona la raza como una de las categorías de dominación social, de modo cambiante, de modo dinámico, y revistiendo, ¿no es cierto?, otro tipo de relaciones de poder y dominación. La presentación última de Romeo nos permite vincular este juego y este papel de la raza y el conflicto, ¿no es cierto?, racial y étnico en relación a las formas de reconocimiento de identidad y nación a los cuales también se refiere la mesa.
una segunda ronda necesariamente más corta porque hemos asignado un tiempo similar, ¿no es cierto?, para todos después de la exposición de Cecilia. Creo que recoge las propias comentarios, lecturas de lo que cada uno ha escuchado del otro, y también hay algunas preguntas que nos han hecho llegar, que creo que van para todos. Nos preguntan, por ejemplo, si la república se hizo en el Perú con base en la construcción étnica, con base en la abolición étnica, o sea, de las diferencias étnicas de las poblaciones indígenas. Nos preguntan también si la guerra desatada por Sendero Luminoso, con todas sus atrocidades, ha generado en alguna manera mayor democratización en el país, y por la relación, además nos dicen también, entre Sendero Luminoso y el narcotráfico. Asimismo, la situación de los pueblos de indios en la República, es decir, de qué manera la República se construye también en base a la transformación, ¿no es cierto?, de estos pueblos de indios. ¿Es el racismo producto del sistema capitalista?, nos dice otro asistente. Actualmente, ¿qué relación habría entre el Sendero Luminoso o el accionar del Sendero Luminoso y el narcotráfico? Asimismo, nos preguntan por el caudillismo. ¿Es posible situar el accionar del caudillismo dentro de nuestra vida republicana? En general, nos preguntan también si se puede decir que fue política del Estado la difusión del castellano. Preguntas que justamente recogen varios de los temas, ¿no es cierto?, planteados por nuestros expositores. Me parece clave también mencionar que justamente al hablar de racismo y etnicidad es necesario comprender que el racismo y las construcciones raciales de raza, ¿no es cierto?, se insertan en espacios más amplios de relaciones de juego de poder, ¿no es cierto?, en que entran en juego las identidades, es decir, las etnicidades. ¿En qué medida entonces el racismo es uno más de los ingredientes de juegos de etnicidad, ¿no es cierto? La palabra no es la más feliz, ¿no es cierto?, la palabra juego, pero procesos de construcción de ida y de vuelta de etnicidad, y de cómo la etnicidad actúa como un componente dinámico de las formas más amplias de construcción de ciudadanía, de nación, de democracia. ¿Cómo ver entonces esta presencia de la etnicidad más allá de las categorías de raza que muchas veces son utilizadas por las élites dominantes justamente para racializar a los considerados otros? ¿Cómo ver la etnicidad como un componente activo de la construcción de identidades, de nación, de las ideas de reconocimiento y del funcionamiento del Estado? Asimismo, enfatizaron la importancia de las categorías, ¿no es cierto?, que se responden en el Perú en un juego doble. Por un lado, un juego de exclusión tan fuerte todavía en el país, y que vemos además en este contexto electoral, y por otro lado, en respuestas que intentan volver a situar al otro en el lugar que le pertenece. Me pregunto, sin embargo, en qué medida los cambios vertiginosos que han ocurrido en la sociedad peruana en estas décadas de afiebrada y de desbocada neoliberalización absoluta en el país, que sin embargo reposiciona desigualdades y situaciones, transforma también las formas de establecer jerarquías y de establecer lugares y posicionamientos, conduciéndonos a un escenario en el cual están planteados nuevamente los proyectos y las aspiraciones de reconocimiento, de nación, de democracia, de igualdad, como vemos con mucha fuerza, con una mezcla de riesgos, pero también de esperanzas en el actual escenario electoral. Vamos a tener entonces una segunda ronda. Les pido situarse en el tiempo que debe ser acotado, alrededor de unos 7 minutos para cada exposición. Empezamos nuevamente entonces con Cecilia. Gracias, Cecilia. Sí, bueno, me han hecho una pregunta sobre si la república se hizo en base a diferencias étnicas. Bueno, me imagino que es alguien que probablemente ha llegado un poco tarde a mi presentación, porque yo hablé justamente que la república nace y la idea de la república es abolir estas diferencias étnicas que marcan la sociedad colonial, las jerarquías étnicas, y toda mi exposición giró en torno a la resistencia a esa igualdad ante la ley.
Entonces, para reforzar, digo nuevamente que la República abole esas jerarquías étnicas, pero se restauran 100 años después con el indigenismo estatal, y en la Constitución por primera vez aparece la entidad jurídica llamada Comunidad Indígena en 1920, con un reconocimiento colectivo de las tierras también. No a la persona del indio, sino a la comunidad como entidad jurídica. Y eso, digamos, se transformó, y repito, con Velasco en comunidades campesinas. Y ahora la tercera etapa republicana de creación de estas diferencias étnicas sería la ley de la consulta previa, donde quizá nos llevaría a la relación entre estos términos de etnicidad y capitalismo, ¿no? Porque justamente la etnicidad se asume como una defensa de derechos frente a una intervención de una corporación multinacional, como pueden ser las del gas, las de petróleo, que pasan en todo el mundo de América Latina, y las etnicidades, la adopción de identidades indígenas, por ejemplo, en este caso, tiene mucho que ver con estas legislaciones internacionales como el convenio de la OIT del año 1989, que reconoce la existencia de comunidades indígenas y territoriales y sus derechos culturales, etcétera, ¿no? Y que nuestro país ha suscrito. Entonces hay como tres momentos: el momento de Leguía, de 1920, indigenismo estatal que dura hasta los años 40. Es un tema muy grande que no me voy a extender. El segundo momento de Velasco, que desetniza y coincide con la Guerra Fría y con las categorías más ideológicas como capitalismo, comunismo, y se desetniciza incluso en Bolivia estos términos como que fueron prevalentes en el tiempo del racismo biológico, de la eugenesia de comienzos de siglo. Y luego vuelve la etnicidad en el lenguaje político en nuestro momento, donde yo tengo unas teorías que son un poco locas, como que hay momentos también de historia universal, que las categorías étnicas surgen cuando se han derrotado movimientos revolucionarios de connotaciones clasistas, ¿no? Como también sucedió en Alemania en la época posterior, en la época nazi, cuando se derrotó la revolución socialista en Alemania, ¿no? Pero en fin, son cosas un poco atrevidas. Para solo terminar, no creo que voy a contestar a todas, pero quiero, lo del castellano, sí hubo políticas de castellanización en el siglo XX, pero como dice Willy, solo en la segunda mitad del siglo XX por otros fenómenos se llega a tener éxito. Solo quiero terminar con una cosa que es parte de la hipótesis que no pude decir, que es por qué hay tanta resistencia a la igualdad. Y creo que es importante hacer esa pregunta, y la respuesta la tiene James Baldwin, que es un extraordinario escritor estadounidense, que escribió este libro, The Fire Next Time, que me inspiró mucho, y quiero leer una cita de 3 líneas nada más. La he traducido porque este libro no sé si está en castellano. Baldwin dice: hay muchas cosas que no queremos saber de nosotros mismos. Por ejemplo, la gente no está terriblemente ansiosa de ser igual después de todo aquella quien, pero aman la idea de ser superiores. Y es importante esa pregunta, porque ¿de dónde salen las ideas de igualdad? No es que las impone una élite nada más, sino que salen de contingencias bélicas, muchas veces de competencia. Lo que dice Baldwin es que, por ejemplo, en Estados Unidos, el año 1954, la Corte Suprema aprueba la desegregación racial, pero no lo hace por una razón de que ellos realmente creen que lo deben hacer, sino porque estaban en un proceso de descolonización en África, la Guerra Fría, y Estados Unidos no podía decirles a los países africanos: ustedes tienen que ser libres y democráticos, cuando ellos mismos tenían en una situación de esclavos pues a la gente en el apartheid, ¿no? Entonces, lo que dice Baldwin se puede aplicar a lo que pasa en el Perú cuando San Martín decreta la igualdad y los españoles decretan esa idea de que los
los indios deben ser ciudadanos españoles, aunque les suene raro. La idea de español no era de que había nacido en España, sino de que era ciudadano de la monarquía española, y los indios lo fueron en la Constitución de Cádiz. Entonces, ¿por qué decidieron los españoles? No porque quisieran darles todos los derechos a los indios, sino porque Napoleón había invadido España y quería agarrarse su imperio, sus colonias. Entonces, Napoleón estaba a punto de darle la ciudadanía a los americanos, ciudadanía francesa. Entonces, los españoles, según una actitud proactiva, dijeron, mejor los hacemos ciudadanos españoles y así Napoleón no puede, digamos, entonces por eso pudieron en realidad conservar su imperio en ese momento, aunque ya se estaba haciendo trizas. Y San Martín, cuando, o sea, digamos, hay una contingencia externa que hace que surja esta idea de igualdad, pero por eso mismo hay tanta resistencia, porque no nace de una lucha, en este caso, que hubo por la igualdad en ese momento. Entonces se impuso una ley y hay una disociación. Y solo para terminar la idea, cuando San Martín decreta en 1821 que los indios ya no van a ser llamados indios ni aborígenes, ni naturales, sino peruanos, es justamente porque en ese momento todavía estaba vigente en el Perú la Constitución de Cádiz que hacía a los indios ciudadanos españoles. Entonces era una competencia nuevamente. El darle la ciudadanía peruana era como para decirles, ustedes son más peruanos que españoles. Entonces se impone, no porque a alguien se le ocurra, sino porque hay una serie de competencias que pueden ser guerras imperiales, guerras de descolonización, en este caso para votar a los españoles, y se imponen en los códigos además, como Foucault dice, y es verdad, resultan de las guerras. Las leyes no están hechas en la abstracción, ni son simplemente producto de ciertas filosofías, sino que son producto de contingencias, y es esa disociación de la que siempre ha hablado Basadre, del país real y el país legal, que hace que creo que todavía no se entienda que estas leyes que fueron impuestas de una manera donde hay unos factores que todavía tienen que estudiarse, todavía después de 200 años tengan dificultad de ser aprendidas, igual que en Estados Unidos pasa con el racismo. Por eso es que, y el tema de Willy es importantísimo, y yo lo trabajo en mi libro Violencias Fundacionales, de cómo se heredan los traumas de estas sublevaciones como heridas en la conciencia que se heredan de una persona a otra y se escriben en la historia, porque la pregunta que hay que hacerse es quién escribe la historia y de dónde salen todos estos conceptos y cómo se denominan a la gente y a las cosas en la historia. Entonces, para descolonizar, y para usar una palabra de moda, estas narrativas, es necesario ir a los archivos y buscar narrativas desde otros ángulos, desde la multiplicidad, y yo pienso que pueden tardar siglos, pero hay que estar en esa lucha de la igualdad, ¿no? Gracias. Gracias, Cecilia. Continuamos con las reacciones de Guillermo. Adelante, Guillermo. Bien. Bueno, les aviso que yo tengo que retirarme en un rato más, 12:45, pero rápidamente quiero hacer algunas referencias. La idea principal que traté de mostrar es esto de, ejemplificado en este relato de ya no eres quien eras. Y creo que hay una resistencia al cambio muy, muy arraigada, y eso genera cada vez, la idea básica es que, fíjense, mientras haya más similitud, más semejanza en el tejido de la vida social, va a haber más racismo. Eso es casi, yo diría que inevitable. Esto, digamos, tiene muchas aristas. Sí quería mencionar el tema del castellano, porque es algo que de veras que todavía nos toma tiempo asimilar. Como le asumimos que ahora el castellano es el instrumento natural de comunicación en el Perú, y esto no siempre fue así. De hecho, no era para nada el caso del siglo XIX. Y acá quería enlazarlo con esta otra referencia al caudillismo, cuando para el siglo XIX se señala que, bueno, el tema es que el caudillismo, hay caudillos por aquí, caudillos por allá, se habla de la era de anarquía, que nada tiene que ver con Bakunin, por cierto,
Y siempre el tema de los caudillos, y nadie sabe por qué surgen los caudillos. Hay un ADN misterioso que hace que hayan muchos caudillos como algo. ¿Por qué hubo tantos problemas? Pero, es que el caudillismo. Para empezar, el caudillismo no es una marca peruana, es decir, oigan, hubo gente en México como Santa Anna o Rosas en Argentina, que eran caudillos clásicos, crueles, sanguinarios, y sin embargo, digamos, nadie explicaría ni la historia argentina ni la historia mexicana, decir, no, es que ahí hubo problemas por el caudillismo. Es decir, en el caso de México hubo, como en la Argentina, hubo proyectos de nación. Los liberales mexicanos, es verdad que un poco a la mala, la verdad sea dicha, pero digamos, se dan cuenta que tenían que castellanizar el país. Si querían crear un sentido de igualdad ante la ley y las leyes estaban castellanos, pues no quedaba otra que difundir el castellano. Y en el camino, en efecto, hubo algunos atropellos e incluso alguna guerra de castas y cosas por el estilo. Y en el caso de Argentina, bueno, vean ustedes los textos de Sarmiento y de Alberdi, o sea, claramente se dan cuenta que, claro, está el caudillismo, la barbarie, pero quieren construir un país. En el caso del Perú, digamos, dentro de los más conservadores a los más liberales, en términos generales, la sensación que queda es que no sabían qué hacer con la población originaria. O sea, no entraba en su molde liberal. Algunos, digamos, con un cierto énfasis, una hazaña persecutoria, otros quizás no de una manera deliberada, pero simplemente no se sabía. Algunos pensaban que, bueno, era un grupo que siempre va a quedar fuera de la civilización, incivilizado, o cosas por el estilo. Y siempre me ha llamado la atención la naturalidad, y de hecho sin pizca de autocrítica, cuando Basadre escribe en algún texto, estoy tratando de recordar en cuál, cuando señala que el gran descubrimiento del siglo XX peruano es, comillas, el indio. Oigan, ¿cómo es posible? El principal historiador de la República que considera que el gran descubrimiento del siglo XX es el indio, lo cual da una idea del grado extremo de marginación en el que se ha movido la escena de la cultura oficial peruana. Ese es un punto que quería señalar. Y bueno, y el otro es acostumbrarnos en este siglo XXI a movernos en una temporalidad no lineal. Si ya no podemos ver nuestra temporal historia como una línea, si estamos tan, digamos, piensen ustedes un autor como Juan Poma, es un autor del siglo XVI, comienzo del XVII, es un autor del siglo XX, referencias como Caral, es un yacimiento de 5.000 años, o es una referencia contemporánea para el siglo XXI. Es decir, nos espera un siglo XXI que no solamente tiene que estar reconciliado con las diferencias culturales y su correspondiente reconocimiento, sino tenemos una tarea enorme de reconstruir un nuevo sentido de temporalidad para podernos imaginarnos como parte de un espacio común. ¿Sí? Eso es lo que quería señalar. Gracias. Muchas gracias, Guillermo, por tu participación. Romeo. Bueno, la primera idea era quizás una reacción mía sobre mis propias prácticas, ¿sí? Y me parece que, como ya dije, que hay como una especie de discurso aséptico predominante en buena parte de las ciencias sociales, o una especie de división entre especialistas en problemas étnicos y especialistas, por ejemplo, en problemas políticos, que lleva a conocimientos y enfoques que no consiguen integrarse y que no consiguen resolver algunos de los problemas sociales cruciales de nuestra sociedad. La otra cosa que sí me olvidé de señalar, porque está presente todavía en
personas tan importantes como Vargas Llosa, es todavía vigente la discusión sobre civilización y barbarie, en el sentido de que existen los otros que se expresan de modo diferente, con otras prioridades, con otros valores, y que son lo desconocido. Y ahí me sale, hay un autor argentino, crítico literario, que hizo una idea que a mí me parece muy pertinente, y que yo lo sentí al leer Facundo, de Sarmiento, y es que al mismo tiempo ese componente indígena se le presenta como desconocido, pero al mismo tiempo produce ansiedad, temor y necesidad de conocerlo de alguna manera. Y entonces, al mismo tiempo que se da la superioridad de la cultura letrada, dice Ramos, este autor, Sarmiento, y otros autores, siempre tratan de rescatar la oralidad de un caudillo popular, de raíces indígenas o mestizas, y de manera subordinada, pero de alguna manera desde la consternación y el temor. Y eso lo hace sentir también Ubillos en otro texto sobre la dirigencia, sobre que se llama, creo que La venganza del indio, en un cuento que relata de García Calderón, en que hay como una ansiedad de querer saber lo que está haciendo un indio con respecto a un accidente ocurrido respecto a un mestizo despótico que finalmente cae en un abismo y no se sabe el desenlace, un deseo de conocer lo que quiere el indio y a su vez un desconocimiento. Creo que buena parte de estas ansiedades están en nuestra sociedad. La otra cosa que sí me ha llamado siempre la atención es el problema de la segmentación educativa y las formas que se asume la educación, ¿verdad? Tenemos un país atravesado por una profunda segmentación educativa, pero hay un discurso, hay una idea que se va expandiendo en las élites, como se estudiaron Vichy y Zavala, de que la educación es que la educación debe impartirse con los mismos parámetros para todos, al mismo tiempo que, paradójicamente, digamos, con esa idea, se entiende de que ellos parten con ventajas debido a una socialización que parte desde la familia. Entonces, como que también aquí, como en esta cosa de ansiedad y temor, pretende esgrimirse un discurso de una educación única y compartida, y al mismo tiempo se reconoce como un pasaje natural al conocimiento ordenado de las universidades de élite, y como un relegamiento a posiciones secundarias y que a veces tienen poco que ver con lo que se ha estudiado en relación con las universidades que están, sobre todo las desreguladas del último periodo, ¿verdad? Y esa contradicción sobre la educación me parece que está muy incrustada en nuestra sociedad, y que no está del todo bien asumida, quizás porque los temas de educación, estoy quizás improvisando y equivocándome, se refieren nada más que a las escuelas y a la formación
en los centros donde se forman los sectores populares y no se estudia el contraste, y el contraste que supuestamente uniformiza, pero que a la vez en esa uniformización marca una diferencia, ¿verdad? Entonces es lo que un autor, Van Dyck, llama como una especie de empatía aparente. Todos compartimos una educación, pero todos somos diferentes, independientemente de que sí comparta algunas de las afirmaciones que hizo Cecilia, de este autor tan interesante sobre la igualdad. Ok, muchas gracias, Romeo, y no tenemos tiempo para seguir abundando, pero creo que la mesa ha abierto varios flancos fundamentales de discusión en el país sobre raza, etnicidad, reconocimiento, nación, ciudadanía, democracia, etc. Guillermo, creo que quieres decir Pues algo. nada más unas palabras de despedida. Me debo retirar, pero la verdad ha sido una mesa que para mí ha sido un placer y un honor compartirla con Cecilia y con Romeo, y agradeciendo tu conducción también. Y bueno, un saludo muy grande a los colegas y al público que haya estado asistiendo a este evento. Nos vemos, y bueno, anunciarles que sí, este año sale en efecto una nueva edición de La Victoria de la Choledad con parte de este material que ahora les he mencionado. Muy bien, hasta luego. Chao. Gracias. Okay. Muchas gracias, Guillermo. Hasta pronto. Ramón, no tenemos tiempo no para sé más. si Cecilia, creo que después de la intervención cortita de Guillermo, sí, debemos unos minutos, pero algo muy cortito, estamos cerrando. Dale, Cecilia. Sí, es que se me quedó el tintero demasiado, pero se me quedó el tema del caudillismo, porque esa es la parte que yo trabajaba en la República Plebeya, y yo quería comentarle a la persona que preguntó sobre el caudillismo que yo ya no uso ese término, yo lo he dejado de mi vocabulario por una razón muy sencilla. El caudillismo se ha usado, como decía Willy, para encubrir algo que no se podía explicar, y lo que está detrás del caudillismo son dos cosas, son guerras civiles, que sí hay que explicar, y es la formación del Estado. Normalmente se ha contrapuesto el caudillismo como una sucesión de jefes militares que se pelean por no saber qué y que obstruyen la formación del Estado, cuando en realidad los caudillos eran parte del proceso de formación del Estado, y las guerras democratizan la sociedad. Suena muy violento decirlo, solo para poner ejemplo que no pude poner. Si bien Basadre habló de esa democratización a través de la guerra, él se refería a los estratos altos, como una persona indígena o hasta mulata en Venezuela podía llegar a ser general, o algo inconcebible en la colonia que una persona con esas características tenga un cargo público. Entonces hay una democratización, y por eso es que yo llamo también a mi libro La República Plebeya. Estamos, digamos, a puertas potencialmente de una segunda república plebeya si gana Castillo, yo pienso. Yo estoy pensando en escribir algo que se llama Segunda República Plebeya. Y por eso no llamo caudillismo, sino que hay una serie de guerras que tienen un orden y que en el caso que yo descubrí hay no solo una democratización a nivel de las altas jerarquías del ejército, sino que podían haber juez de paces y letrados. Navala Huachaca era un guerrillero que peleó contra la República a favor del rey, y luego se convirtió a la causa liberal con Orbegoso, y Santa Cruz lo nombró juez de paz, y eso no era porque se le ocurrió hacer un nombramiento desde arriba, sino que ya este señor tenía una especie de poder y un gobierno en esta zona de Churajay, donde impartía justicia, cobraba impuestos, etc. Y en vez de convertirse en una república separada, el Estado lo subsumió, convirtiéndolo en juez de paz de Iquicha. Todas estas historias las he contado aquí, pero ya de esta edición yo borré el término caudillismo, porque más bien estoy estudiando las guerras civiles. La pregunta sobre Sendero es también interesante. Yo no sé si democratiza, pero yo creo que la existencia de las rondas como consecuencia de Sendero sí dan una presencia
importante a los actores armados después de una guerra, y eso tiene, es una demanda todavía pendiente, como los veteranos de guerra, que son personajes que son importantes de considerar en cualquier análisis de la historia política, y hay gente que los está estudiando, como Carlos Granados, pero es una pregunta interesante de todas maneras. Gracias. Muchas gracias, Cecilia, por ampliar y redondear, absorbiendo además las preguntas. Romeo, creo que tenemos 2 o 3 minutos finales para que puedas también cerrar. No, yo creo que, bueno, es que estoy un poco abrumado por los conocimientos de mis otros colegas. Entonces, simplemente señalo, bueno, que yo tengo mis temores sobre la Segunda República Plebeya, pero no quizás sobre su advenimiento, pero sí comparto, quiero hacer, estoy en una reflexión que ya que me obligaron sobre que, bueno, que estamos en un momento de, al mismo tiempo que estos cambios, de un auge del conservadurismo, no solo en América Latina, sino en Estados Unidos y en Europa, que con distintos énfasis esas fuerzas se basan claramente en un discurso que a veces, como con Le Pen, como fue el de Marine Le Pen, con afirmaciones presuntamente republicanas de tradiciones igualitarias y Estado laico que hay que imponer, se están estableciendo unas fuertes discriminaciones, prejuicios, violencia, deportaciones, y que estamos entonces en un momento en que los conflictos, algunos de los conflictos ya están trascendiendo, no son solo peruanos, sino que estamos viviendo en una atmósfera internacional con esas características, y sí, yo creo que a la larga, pero muy a la larga, el desenlace va a ser probablemente una adquisición de mayor poder por los grupos ahora postergados, pero me parece que nos encontramos en el momento más difícil de esa historia. Gracias, gracias Romeo por esta última intervención, y cerramos entonces esta mesa agradeciendo a nuestros ponentes por sus exposiciones en torno a los cambios, las transformaciones, los retos en el país respecto a la sociedad y la política. Solamente recordarles que este ciclo de mesas continúa. El 15 de junio a las 11 de la mañana tenemos la siguiente mesa, cuyo tema es Estado, Sociedad y Política, instituciones, movimientos, partidos, informalidad. Justo una mesa en la cual podemos discutir seguramente si el Perú transita o no a esto que Cecilia ha denominado una república plebeya o segunda república plebeya, o si continuamos con una, comillas, república aristocrática. Cuando Flores Galindo y Burga publicaron su libro, se desató una discusión interesante en ese momento respecto a cómo no usar categorías que ya no existían en la sociedad, ¿no es cierto?, en tanto la transición a la república implicó un verdadero quiebre, y cómo no habían aristócratas ni plebeyos, pero sí hay resortes de dominación y máscaras de dominación de largo plazo en nuestras sociedades, como hemos visto en esta mesa. Y también aspiraciones de los de abajo para democratizar, ¿no?, estos países, nuestros países, en los términos planteados justamente por sucesos políticos como el de la independencia y sus promesas de igualdad y ciudadanía. Les agradecemos entonces por sus intervenciones tan lúcidas, tan complejas al mismo tiempo, y que abren tantas preguntas y nos dejan con eso, preguntas para seguir adelante y para volver a conectarnos el 15 de junio en este ciclo de Mesas Verdes. Gracias a ustedes, a los compañeros del instituto que nos han ayudado en la realización de esta mesa, Omaira Peña y los compañeros del área de comunicaciones, y a las personas que nos han acompañado en esta transmisión. Hasta otra oportunidad.